El silencio en las afueras de Moscú, en diciembre de 1941, no era una ausencia de ruido, sino una presencia física, una entidad que pesaba sobre los hombros y se filtraba por las grietas de la moral. No era el silencio de la paz, sino el de una naturaleza que había decidido detener el tiempo para observar cómo los hombres se convertían en estatuas. El capitán Klaus von Richter, un hombre cuya linaje se remontaba a la aristocracia prusiana y cuya fe en la ingeniería alemana era, hasta ese momento, absoluta, exhaló un suspiro que se cristalizó instantáneamente frente a su rostro. Las pequeñas agujas de hielo golpearon sus mejillas, recordándole que el aire mismo se había vuelto un arma blanca. A su alrededor, los hombres de su unidad de élite, soldados que habían cruzado Europa como un rayo de acero, ahora parecían mendigos atrapados en una pesadilla de cristal. Klaus observó su propia mano, enguantada en lana fina, y notó con un horror sordo que no podía sentir el gatillo de su Luger. No era solo el frío, era la traición de la materia. Sus botas de cuero, perfectamente lustradas semanas atrás, se habían encogido por la humedad congelada, apretando sus pies como tornos medievales, cortando la circulación hasta que los dedos no eran más que trozos de carne muerta y negruzca. Pero lo peor era el capote, ese abrigo de lana pesada, diseñado para proyectar la imagen de un conquistador invencible, se había transformado. La lana, bajo la constante nevada y el posterior deshielo del calor corporal, había absorbido la humedad para luego congelarse durante la noche. Ya no era una prenda de vestir, era una armadura de hielo rígida, un sarcófago de tela que crujía con cada movimiento, robándole al cuerpo el último rastro de calor en lugar de preservarlo. Klaus se sentía como si estuviera cargando con el peso de un cadáver sobre sus hombros, y ese cadáver era su propio uniforme. A pocos kilómetros, las agujas del Kremlin se burlaban de ellos desde el horizonte, ocultas tras un velo de ventisca que los alemanes llamaban la muerte blanca. La Wehrmacht, la máquina de guerra más sofisticada del planeta, se estaba deteniendo, no por falta de municiones, ni por la resistencia desesperada del Ejército Rojo, sino porque sus engranajes se habían congelado y sus hombres se estaban rompiendo como el cristal. Klaus recordaba las promesas de Berlín, una campaña relámpago, una victoria antes de que las hojas cayeran de los árboles. La arrogancia de los planificadores había decidido que los uniformes de invierno eran innecesarios, un estorbo logístico para una guerra que debía terminar en otoño. Ahora, esa arrogancia se pagaba con carne y hueso. Mientras Klaus recorría la línea de centinelas, vio a Hans, un muchacho de apenas 20 años, que solía ser el mejor tirador de la compañía. Hans estaba sentado contra un abedul, con los ojos abiertos pero fijos en la nada. El capitán se acercó para reprenderlo por su falta de vigilancia, pero se detuvo al ver que las pestañas del joven estaban unidas por una costra de escarcha. Hans no estaba durmiendo, estaba transformándose en parte del paisaje ártico. Su capote de lana estaba tan rígido que, cuando Klaus intentó moverle el brazo, el tejido emitió un sonido seco, como el de una rama rompiéndose. El frío no solo mataba, despojaba a los hombres de su humanidad, convirtiéndolos en objetos inertes, en un tablero de ajedrez donde el invierno era el único jugador con piezas reales. De repente, una sombra se movió entre los árboles. No fue el movimiento pesado y torpe de un soldado alemán luchando contra su propia ropa, sino un deslizamiento fluido, casi espectral. Klaus forzó la vista. Eran los exploradores siberianos. Aquellos hombres no parecían sufrir la agonía del metal y el hielo. Se movían con una agilidad que desafiaba la lógica del termómetro. Mientras los alemanes se hundían hasta las rodillas en la nieve, atrapados por sus abrigos largos y pesados que se enganchaban en cada rama, los soviéticos parecían flotar sobre el manto blanco. Fue en ese momento cuando la unidad de Klaus logró lo que parecía imposible en medio de la tormenta. Capturaron a uno. El prisionero no era un oficial de alto rango, ni un comisario político cargado de secretos estratégicos. Era un sargento soviético, un hombre de rostro curtido y manos callosas que los miraba no con miedo, sino con una piedad que resultaba más insultante que cualquier escupitajo. Pero lo que cautivó la atención de Klaus, lo que hizo que su corazón latiera con una mezcla de envidia y curiosidad científica,
Fue lo que el hombre llevaba puesto. No era el abrigo de lana gris que Klaus esperaba. Era una chaqueta acolchada, de un color marrón terroso, de apariencia tosca y humilde. Parecía el atuendo de un campesino, un diseño sin pretensiones estéticas, cosido con líneas verticales que formaban canales en la tela. Era la telogreica. Klaus ordenó que llevaran al prisionero a una choza semiderruida que servía como puesto de mando improvisado. El interior de la cabaña apenas era más cálido que el exterior, pero ofrecía un respiro contra el viento que aullaba como un animal herido. Allí, bajo la luz vacilante de una vela que se negaba a arder con fuerza, debido a la falta de oxígeno y el frío extremo, Klaus se enfrentó al sargento ruso. Los oficiales alemanes que rodeaban la mesa estaban envueltos en sus capas de lana, tiritando de forma incontrolable, sus dientes castañeando en un ritmo macabro. El prisionero, sin embargo, permanecía sereno, no temblaba. De hecho, parecía emanar un calor que resultaba casi ofensivo para los hombres que se estaban muriendo de hipotermia a su alrededor. «¿Dónde está el sistema de calefacción?», preguntó Klaus, en un ruso rudimentario, su voz quebrada por la garganta seca. Estaba convencido de que los soviéticos habían descubierto alguna tecnología secreta, tal vez pequeñas resistencias eléctricas ocultas en la tela o un compuesto químico nuevo que generaba calor exotérmico. Su mente, educada en la superioridad técnica del Tercer Reich, no podía concebir que un simple trozo de algodón pudiera superar a la ciencia alemana. El sargento ruso sonrió, revelando un diente de oro que brilló débilmente. «No hay trucos, capitán», respondió con una calma que helaba la sangre. «Solo hay algodón y sentido común, cosas que ustedes olvidaron en Berlín». Klaus se acercó al prisionero y con dedos torpes y entumecidos comenzó a palpar la chaqueta del ruso. Esperaba sentir cables, baterías o alguna estructura rígida. En su lugar, encontró algo suave, esponjoso y sorprendentemente ligero. Era puro algodón acolchado. Mientras el capote de Klaus pesaba casi 10 kilos, debido al hielo acumulado y la densidad de la lana mojada, la telogreica del ruso parecía no pesar nada. El capitán sintió una punzada de duda que comenzó a carcomer los cimientos de su ideología. Habían sido instruidos para creer que los eslavos eran seres inferiores, incapaces de producir nada que valiera la pena, meros brutos que solo conocían la fuerza bruta. Sin embargo, allí estaba él, el oficial de élite, muriendo dentro de una obra maestra de la sastrería militar alemana, mientras el Untermensch frente a él estaba perfectamente cómodo en una chaqueta de labriego. La envidia de Klaus se transformó en una obsesión física. Podía ver cómo el calor corporal del ruso quedaba atrapado en las fibras de algodón, creando un microclima personal que lo protegía de los 40 grados bajo cero. La lana alemana, por el contrario, era hidrofílica. Absorbía la humedad del sudor y de la nieve, y una vez que esa humedad se enfriaba, se convertía en un conductor térmico que succionaba el calor directamente del núcleo del soldado. Cada minuto que pasaba, Klaus sentía que su uniforme estaba conspirando para matarlo. El diseño de la telogreica era tan simple que resultaba revolucionario. Capas de algodón que atrapaban el aire, y el aire es el mejor aislante de la naturaleza. Era una lección de física básica que la arrogancia del alto mando alemán había ignorado en favor de la estética del desfile. La tensión en la choza aumentó cuando uno de los suboficiales de Klaus, un hombre llamado Mayer, que ya había perdido 3 dedos por la congelación, se acercó al prisionero con los ojos inyectados en sangre. Meyer no quería información, quería la chaqueta. Quería sentir ese calor, quería dejar de temblar, quería volver a sentir que sus pulmones no se desgarraban con cada inhalación. Klaus lo detuvo con un gesto seco, aunque él mismo sentía el mismo impulso primitivo. No eran solo soldados interrogando a un enemigo, eran hombres hambrientos de calor, mirando un banquete térmico que no podían tocar. El interrogatorio continuó, pero las preguntas de Klaus se volvieron cada vez más erráticas. Ya no preguntaba por las posiciones de la artillería en las colinas de Sparrow, ni por el número de divisiones que Stalin había traído de Siberia. Preguntaba por el tejido, preguntaba por las costuras, preguntaba cómo era posible que una nación que ellos consideraban primitiva
hubiera resuelto el problema que estaba aniquilando al ejército más moderno del mundo. El sargento ruso, percibiendo la desesperación de su captor, comenzó a hablar sobre el invierno. Les explicó que el invierno ruso no se combatía con acero, sino con capas. Les habló de cómo la lana era para el otoño, pero el algodón acolchado era para la supervivencia. Cada palabra era un golpe al orgullo de Klaus. Afuera, la tormenta se intensificó. El viento golpeaba las paredes de madera de la choza con tal fuerza que parecía que la estructura iba a colapsar en cualquier momento. La temperatura seguía cayendo, entrando en esa zona donde el mercurio se congela y la piel expuesta se quema, como si fuera tocada por un hierro candente. Klaus miró a sus hombres a través de la penumbra. Sus rostros estaban pálidos, casi translúcidos, con manchas azules y grises que delataban el avance de la necrosis. Eran la vanguardia de la civilización europea, los herederos de Federico el Grande, y estaban siendo derrotados por un hilo de algodón. El contraste era insoportable. Klaus, en un acto de frustración pura, se quitó uno de sus guantes de lana y tocó la manga de la telogreica del prisionero. Por un segundo, sintió un calor residual que le hizo querer llorar. Fue una revelación devastadora. En ese pequeño trozo de tela acolchada residía la diferencia entre la vida y la muerte. La ingeniería alemana había creado tanques Panzer que podían aplastar ciudades, pero no había sido capaz de entender la simplicidad de una fibra vegetal. En ese momento, Klaus von Richter comprendió que la guerra no se decidiría en los mapas de los generales en Berlín, sino en la capacidad de un hombre para mantener sus órganos internos a 37 grados centígrados. El sargento ruso lo miró fijamente a los ojos. «Ustedes vinieron aquí con sus uniformes bonitos esperando una ceremonia», dijo en voz baja. «Pero el invierno no entiende de medallas ni de desfiles. El invierno solo entiende de quién está preparado para abrazarlo. Nosotros somos hijos de este frío. Ustedes solo son visitantes y el anfitrión no los quiere aquí». Klaus se alejó del prisionero, sintiendo que el peso de su capote de lana era ahora 1000 veces más insoportable. Se sentía atrapado en una trampa de su propia creación, una trampa de vanidad y falsa superioridad. Miró hacia la ventana, donde el blanco absoluto de la ventisca borraba el mundo. Sabía que la noche sería larga y que muchos de los que estaban en esa habitación no verían el amanecer. La batalla por Moscú ya no era una cuestión de territorio. Era una lucha biológica contra un entorno que los rechazaba activamente. Y mientras él se hundía en el abismo de la congelación, el prisionero soviético seguía allí, tranquilo, envuelto en su humilde telogreica, como un recordatorio viviente de que, en la guerra contra la naturaleza, la sencillez es el arma más letal. El descenso de Klaus hacia la comprensión de su propio destino apenas comenzaba. La bomba bajo la mesa había sido activada. No era un explosivo, sino el agotamiento térmico que estaba drenando la vida de su unidad segundo a segundo. La superioridad técnica que tanto había defendido se estaba desmoronando ante sus ojos, reemplazada por la cruda realidad de que un uniforme de lana, por muy elegante que fuera, no era más que una mortaja glorificada cuando el termómetro bajaba de los 30 grados. La verdadera lucha, la verdadera traición y el verdadero horror de lo que significaba ser un soldado alemán en 1941 estaban a punto de revelarse en toda su gélida magnitud. La noche no cayó sobre las estepas rusas, se desplomó como un telón de plomo, aplastando cualquier rastro de luz y esperanza que pudiera quedar en el campamento alemán. El termómetro, un instrumento que antes servía para la ciencia y la estrategia, se había convertido en un sádico cronómetro que marcaba el ritmo de la agonía. El mercurio se había hundido en su bulbo, incapaz de registrar una temperatura que ya no pertenecía al mundo de los vivos. El capitán Klaus von Richter, refugiado en la precaria choza, escuchaba cómo el viento siberiano, ese expreso de Siberia, golpeaba las paredes con una furia que parecía inteligente, como si el aire mismo buscara las grietas en la madera para terminar de devorarlos. La situación afuera era un descenso al danteano infierno de hielo. Los centinelas ya no eran hombres, sino bloques errantes de lana y escarcha. Klaus sabía que, en las trincheras excavadas a duras penas en el suelo congelado, sus soldados estaban librando una batalla perdida contra la física.
El aceite de los fusiles Kar-98K se había vuelto una pasta espesa y pegajosa, bloqueando los cerrojos y convirtiendo las armas más precisas de Europa en inútiles garrotes de hierro. Los motores de los camiones, vitales para cualquier retirada o avance, se habían quejado una última vez antes de que sus bloques de cilindros estallaran por la expansión del agua congelada en sus sistemas de refrigeración. La Wehrmacht, el gigante mecánico, estaba paralizada, sus extremidades de acero rotas por un enemigo que no disparaba balas, sino partículas de cristal. Klaus cerró los ojos y por un instante se permitió regresar a Berlín. Recordó los desfiles en la Wilhelmstrasse, el sol de verano brillando sobre los cascos de acero impecables, el olor a cuero nuevo y la música de las bandas militares que prometían una gloria eterna. Todo en el ejército alemán estaba diseñado para ser visto, para impresionar, para imponer una estética de orden y poder absoluto. Pero aquí, en el borde del abismo, esa estética era una sentencia de muerte. Su uniforme, confeccionado con la mejor lana del continente, se había convertido en una trampa física. La humedad del sudor, generado por el esfuerzo del combate y el miedo, se había filtrado en las fibras y ahora, al enfriarse, se había expandido, convirtiendo su abrigo en un cilindro rígido que le impedía incluso doblar los brazos con naturalidad. Cada vez que intentaba moverse, el crujido de la lana congelada le recordaba que estaba vistiendo un bloque de hielo. ¿En qué momento nos convertimos en esto?, se preguntó Klaus en el silencio de su mente. Miró sus manos que ahora mantenía bajo las axilas en un intento desesperado por salvar los últimos vestigios de sensibilidad. El dolor agudo de las primeras horas había dado paso a un hormigueo sordo, seguido de una anestesia aterradora. Sabía lo que significaba. El cuerpo estaba retirando la sangre de las extremidades para proteger el corazón y el cerebro. El cuerpo estaba rindiendo sus fronteras para salvar la capital. Era una metáfora cruel de su propia situación militar. Estaban sacrificando sus dedos, sus pies y sus vidas para mantener un frente que ya no tenía sentido estratégico. El prisionero sargento soviético, a quien Klaus ahora miraba no como un enemigo, sino como un enigma biológico, seguía allí, sentado en un rincón. Su respiración era rítmica, un pequeño penacho de vapor que salía de sus labios con una regularidad insultante. La telogreica, esa chaqueta de algodón acolchado, parecía absorber el poco calor de la vela y retenerlo celosamente. Klaus comenzó a notar los detalles técnicos que su mente de oficial educado antes habría despreciado. Las costuras verticales no eran solo decorativas. Creaban compartimentos que evitaban que el relleno de algodón se desplazara, manteniendo una capa uniforme de aire aislante alrededor del torso. Los puños cerrados impedían que el viento se filtrara por las mangas. Era un diseño nacido de 1000 años de lucha contra el invierno, una pieza de tecnología evolutiva que hacía que el diseño alemán pareciera un disfraz de teatro. La tensión en la habitación se volvió insoportable cuando Meyer, el suboficial que luchaba contra la gangrena en sus dedos, se desplomó de su silla. No hizo ruido al caer. Su cuerpo estaba tan rígido por el frío y la fatiga que golpeó el suelo como un fardo de madera. Klaus se arrodilló a su lado, ignorando el dolor punzante en sus propias rodillas. Al abrir el capote de Meyer para buscar un pulso, un olor agrio y metálico llenó el aire. No era el olor de la suciedad, sino el de la descomposición en frío. A pesar de las temperaturas bajo cero, las infecciones avanzaban en los tejidos muertos. El capitán vio que el pecho de Meyer apenas se movía. Su uniforme de lana estaba empapado en el centro, donde el calor del cuerpo había derretido la nieve, pero en los bordes era una costra de hielo negro. «¡Capitán!», susurró Meyer, sus ojos desenfocados buscando el rostro de su oficial. «El uniforme me está apretando. No puedo respirar». Klaus entendió con un escalofrío que Meyer no estaba sufriendo solo de frío, sino de claustrofobia térmica. El capote, al congelarse, se había encogido ligeramente, oprimiendo la caja torácica del soldado. La prenda diseñada para protegerlo lo estaba asfixiando lentamente. Klaus sacó su bayoneta y comenzó a rasgar la lana endurecida, una tarea que resultó sorprendentemente difícil, como si estuviera intentando cortar una lámina de madera contrachapada.
Cuando finalmente logró abrir el abrigo, Meyer exhaló un suspiro de alivio, pero el frío ambiental se precipitó sobre su pecho expuesto como un depredador. En pocos minutos, Meyer se quedó quieto. Sus ojos permanecieron abiertos, reflejando la llama vacilante de la vela, convirtiéndose en otra estatua en la colección del invierno ruso. Klaus se puso de pie, su rostro convertido en una máscara de piedra. La muerte de Meyer no fue un evento heroico, fue un fallo técnico. Fue el resultado de un error de cálculo en los despachos de logística de Berlín, donde hombres con calefacción habían decidido que la lana era suficiente. La rabia comenzó a reemplazar al frío en las venas de Klaus. Una rabia dirigida no hacia el enemigo que tenía enfrente, sino hacia los que estaban detrás de él, hacia aquellos que habían enviado a la flor de la juventud alemana a morir en pijama de gala. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando la puerta de la choza se abrió de golpe, dejando entrar un torbellino de nieve que casi apaga la vela. Una figura entró, envuelta en una capa de cuero negro que brillaba bajo la escarcha. Era el Standartenführer Weber, un oficial de las SS que había sido enviado para supervisar la integridad ideológica de las tropas de vanguardia. Weber era un hombre de facciones afiladas, cuyos ojos parecían no haber sido afectados por la fatiga. Su uniforme era impecable, un monumento a la estética del Reich, aunque estaba claro que su capa de cuero, forrada con pieles finas que los soldados comunes nunca verían, le ofrecía una protección que sus hombres no poseían. «¿Qué significa este desorden, Richter?», preguntó Weber, su voz cortando el aire como un látigo. «¿Por qué este hombre está muerto en el suelo y no en su puesto? ¿Y por qué este prisionero sigue vistiendo sus harapos en lugar de ser procesado?» Klaus miró a Weber y sintió una náusea profunda. La presencia de Weber representaba todo lo que estaba mal en su situación, la negación de la realidad en favor de la apariencia. «El cabo Meyer ha muerto por hipotermia, Standartenführer», respondió Klaus, manteniendo a duras penas la formalidad militar. Su uniforme se congeló hasta volverse una armadura, y el prisionero posee información vital sobre cómo sobrevivir a este clima. Weber caminó hacia el sargento soviético, mirándolo con un desprecio que iba más allá de lo militar. Era un desprecio metafísico. Golpeó la telogreica del ruso con su fusta de mando. «¿Sobrevivir?», escupió Weber. «Un soldado del Reich no sobrevive como un animal, Richter. Un soldado del Reich conquista. Este hombre viste como un mendigo porque pertenece a una raza de mendigos. El hecho de que usted esté comparando nuestra ingeniería con este saco de algodón acolchado es una muestra de debilidad mental, es una derrota estética». «No es estética, señor, es termodinámica», replicó Klaus, su voz subiendo de tono. «Mis hombres están perdiendo dedos y pulmones porque su ropa absorbe agua y se congela. Este saco de algodón, como usted lo llama, mantiene a este hombre caliente a 40 bajo cero. Si no adaptamos nuestro equipo, no habrá soldados que inspeccionar por la mañana». Weber se acercó a Klaus, su rostro a pocos centímetros del capitán. El olor a colonia cara emanaba de él, un contraste grotesco con el olor a muerte y lana mojada de la habitación. «Escúcheme bien, Richter. La imagen de la Wehrmacht es la imagen de la superioridad aria. No permitiré que mis hombres se rebajen a vestir como campesinos bolcheviques. Preferiría ver a toda una división congelada en sus puestos, manteniendo la dignidad de su uniforme, que ver a un solo soldado alemán degradarse usando esa inmundicia acolchada. La victoria se gana con la voluntad, no con algodón». Klaus observó a Weber y comprendió que estaba ante un hombre que prefería la muerte por congelación antes que admitir que el enemigo había diseñado algo mejor. La ideología se había vuelto un aislante más grueso que cualquier tejido, protegiendo a hombres como Weber de la realidad mientras enviaban a otros a la tumba. Pero lo que Weber no sabía, lo que Klaus acababa de descubrir al observar el cuerpo de Meyer, era que la voluntad no podía calentar la sangre una vez que el corazón se detenía. El giro decisivo ocurrió cuando Klaus, en un acto de rebelión silenciosa, volvió a mirar al prisionero. El sargento ruso había estado observando la discusión con una inteligencia silenciosa. De repente, el ruso habló, no en su idioma, sino en un alemán quebrado pero comprensible, un secreto que había guardado durante todo el interrogatorio. «Ustedes hablan de dignidad»,
dijo el ruso mirando directamente a Weber. Pero el frío no tiene ideología. El frío es un juez que no acepta sobornos. En una hora, el viento cambiará. La temperatura bajará a otros 10 grados. Sus capas de cuero se volverán quebradizas y sus botas de cuero les arrancarán la piel cuando intenten quitárselas. Mañana, ustedes serán monumentos de hielo a su propio orgullo. Weber, enfurecido por la insolencia del prisionero, sacó su pistola para ejecutarlo allí mismo, pero Klaus se interpuso. No por compasión, sino por una necesidad desesperada de saber más. «¡Atrás, Richter!», gritó Weber. «Este hombre ha insultado el honor del ejército». «Este hombre es la única razón por la que entiendo por qué estamos perdiendo, Standartenführer», respondió Klaus, su mano sobre el brazo de Weber. «Y hay algo más que usted debe saber, algo que encontré en los documentos del último suministro que logró llegar antes de la tormenta». Klaus sacó un papel arrugado de su bolsillo, un informe logístico que había estado ocultando. Sus ojos brillaron con una luz febril bajo la vela. El alto mando sabía esto, Weber. Sabían que los uniformes de lana fallarían. Hay informes de las pruebas en los laboratorios de Berlín que datan de hace 2 años. Recomendaron el uso de capas acolchadas de algodón para las campañas en el este. ¿Sabe por qué no se produjeron? Porque el Ministerio de Propaganda decidió que el diseño era demasiado humilde y que no proyectaba la imagen de un conquistador europeo. Decidieron enviarnos a la muerte para no arruinar las fotografías de los periódicos en Berlín. El silencio que siguió fue más frío que la ventisca exterior. La revelación de que su propio mando los había sacrificado en el altar de la estética fue el golpe final para la lealtad de Klaus. Weber bajó el arma, pero su rostro no mostraba arrepentimiento, sino una terquedad fanática. «Si ese es el precio de la pureza de nuestra causa, que así sea», dijo Weber fríamente. «Pero usted, Richter, mantendrá a sus hombres en sus uniformes reglamentarios. Cualquier intento de usar equipo capturado será tratado como traición y deserción. ¿He sido claro?». Klaus no respondió con palabras, solo con una mirada que ya no pertenecía a un subordinado. Sabía que la noche apenas estaba en su mitad. Sabía que la tormenta que se avecinaba, la que el ruso había predicho, sería el juicio final, y en ese juicio, la lana, el cuero y la ideología de Weber serían pesados y encontrados deficientes frente a la humilde y poderosa Telogreica. El capitán Klaus von Richter ya no pensaba en la victoria del Reich, solo pensaba en la supervivencia de sus hombres y en el hecho de que para salvarlos tendría que cometer el acto más imperdonable para un oficial prusiano. Tendría que despojarse de su identidad y aprender del enemigo que tanto despreciaba. La bomba bajo la mesa había explotado silenciosamente. La traición estética estaba servida, y el clímax de esta lucha entre el acero sofisticado y el hilo de algodón estaba a punto de alcanzar su punto de congelación total. Klaus miró hacia la oscuridad de la puerta, sabiendo que el invierno ya había dictado su sentencia, y que el amanecer solo revelaría quienes habían tenido la humildad de escuchar la voz del frío. La medianoche trajo consigo un cambio en la frecuencia del viento, un aullido que ya no era un silbido agudo, sino un rugido gutural que hacía vibrar los cimientos de la choza. La temperatura había cruzado un umbral invisible, una frontera donde la biología humana simplemente deja de funcionar. El capitán Klaus von Richter observaba cómo la escarcha trepaba por las paredes internas de madera, una vegetación de cristal que avanzaba centímetro a centímetro, reclamando el espacio que la débil vela intentaba defender. El aire se sentía sólido. Cada inhalación era como tragar fragmentos de vidrio molido que desgarraban los alvéolos. Afuera, el campamento se había convertido en un cementerio de siluetas. Los soldados alemanes, aquellos que aún tenían la fuerza para mantenerse en pie, se habían envuelto en todo lo que pudieron encontrar: mantas de caballos, cortinas saqueadas de aldeas cercanas, incluso periódicos metidos debajo de sus túnicas. Pero el enemigo era implacable. La lana de sus capotes, ahora cargada con capas de hielo que nunca se derretían, actuaba como un refrigerante gigante. Klaus recordaba las palabras de su profesor de física en la academia. El agua es un conductor de calor mucho más eficiente que el aire. Sus hombres llevaban puestas sábanas de agua congelada que succionaban la energía de sus núcleos vitales
con una eficiencia geométrica. Klaus miró al sargento soviético. El hombre estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared que daba al exterior, una posición que habría matado a cualquier alemán en minutos. Sin embargo, el prisionero parecía estar en un estado de hibernación consciente. Su telogreica, aunque sucia y desgastada, mantenía su volumen. El algodón no se comprimía bajo el peso del hielo de la misma manera que la lana. Mantenía sus bolsas de aire, su santuario térmico. Klaus sintió una oleada de envidia tan intensa que casi se manifiesta como agresión física. Deseaba esa chaqueta. No por lo que representaba militarmente, sino por el simple y egoísta deseo de dejar de sentir que su propia sangre se estaba convirtiendo en aguanieve. El Standartenführer Weber, ajeno a la agonía física que consumía a los hombres, permanecía de pie, una estatua de fanatismo y cuero. Para él, admitir el fallo del equipo alemán era admitir un fallo en la cosmología del nacionalsocialismo. Si la ingeniería aria era perfecta, el uniforme debía serlo. Si los soldados morían, no era por el frío, sino por una falta de fervor. Weber representaba la ceguera de un sistema que prefería el sacrificio ritual a la adaptación pragmática. «Escuche eso, Richter», dijo Weber, señalando hacia el cielo turbulento. «Es el sonido de la Luftwaffe. Han prometido un lanzamiento de suministros para nuestra posición, ropa de invierno de alta calidad, diseñada en los mejores laboratorios de la industria textil de la patria. Mañana sus hombres estarán equipados como caballeros teutónicos, y este campesino ruso verá lo que es la verdadera logística». Klaus quiso reír, pero sus labios estaban tan agrietados que el gesto solo le produjo un hilo de sangre que se congeló antes de llegar a su barbilla. Sabía que los aviones apenas podían volar en esas condiciones. El aceite de los motores se congelaba en pleno vuelo, y las tripulaciones sufrían de hipoxia y congelación antes de llegar al objetivo. Pero la esperanza es una enfermedad persistente. En los rincones de la choza, los soldados supervivientes que escucharon a Weber levantaron la cabeza. La promesa de calor era más potente que cualquier discurso ideológico. Pasaron 2 horas de una agonía silenciosa. El tiempo en el frente oriental no se medía en minutos, sino en la pérdida progresiva de la sensibilidad. Primero desaparecían los dedos de los pies, luego los de las manos, luego la punta de la nariz. El cuerpo se encogía sobre sí mismo, un repliegue táctico hacia el corazón. Klaus se encontró sumergido en un monólogo interno, una conversación con sus antepasados que habían luchado en las guerras napoleónicas. Ellos también habían visto el invierno ruso. Ellos también habían visto cómo el gran ejército de Francia se disolvía en la nieve. Pero ellos tenían una excusa. No tenían la ciencia del siglo XX. Klaus, en cambio, se sentía parte de una generación traicionada por su propia tecnología. El acero de sus tanques se quebraba como el cristal, el caucho de sus neumáticos se desintegraba y su ropa, su última línea de defensa, era un fraude estético. Miró al sargento ruso y, por un breve momento, sus ojos se encontraron. No hubo odio en la mirada del prisionero, solo una profunda observación de la decadencia. El ruso sabía que no necesitaba mover un dedo para ganar esta batalla. El invierno era su aliado, un comisario político de la naturaleza que no aceptaba rendiciones. «Capitán», susurró el ruso, aprovechando que Weber se había alejado para inspeccionar la puerta. «¿Sabe por qué el algodón nos salva y su lana los mata? No es solo el aire, es la humildad del material. El algodón respira con nosotros. Su lana es pesada, arrogante, como sus generales. Quiere dominar el frío, pero el frío no puede ser dominado, solo puede ser evitado. Ustedes intentan ser muros de piedra. Nosotros somos como el humo. El humo sobrevive a la tormenta». Klaus no respondió, pero guardó esas palabras en el fondo de su mente. Eran una herejía que tenía más sentido que todos los manuales de campo de la Wehrmacht. De repente, un motor rugió sobre sus cabezas. No era el sonido fluido de un avión de combate, sino el pesado y asmático latido de un Junkers Ju-52. El avión de transporte luchaba contra las corrientes ascendentes de la ventisca. El sonido se acercó, vibrando en el pecho de Klaus, y luego se alejó, dejando tras de sí el silbido de objetos cayendo por el aire.
Los paracaídas de carga se abrieron con un chasquido que apenas se oyó sobre el viento. «Ahí lo tienen», exclamó Weber con un triunfalismo maníaco. «El Reich provee. Richter saque a un pelotón y recupere esos contenedores». Klaus sabía que enviar hombres afuera en ese momento era una sentencia de muerte, pero la posibilidad de encontrar abrigos reales, de encontrar algo que detuviera la hemorragia de calor, era demasiado tentadora. Él mismo lideró la salida. Al abrir la puerta, el invierno ruso los golpeó con la fuerza de un mazo de granito. 2 de sus hombres cayeron de rodillas inmediatamente, sus pulmones colapsando por el choque térmico. Klaus se obligó a avanzar, hundiéndose hasta la cintura en una nieve que tenía la consistencia de la arena movediza. A unos 200 metros vieron los contenedores de aluminio brillando bajo la luz fantasmal de la luna, que se filtraba brevemente entre las nubes de tormenta. Con un esfuerzo sobrehumano, arrastraron los contenedores de vuelta a la choza. Sus manos, ya sin guantes porque la lana congelada se había pegado a su piel y tuvo que ser arrancada, sangraban y supuraban un líquido transparente. El dolor era tan intenso que se volvía abstracto, una melodía blanca de agonía que llenaba sus cerebros. Al llegar a la seguridad relativa de la cabaña, Weber se acercó con una bayoneta en la mano, listo para abrir el tesoro que restauraría la gloria alemana. Los soldados se agolparon alrededor, sus rostros demacrados iluminados por la esperanza más pura y desesperada. «Observen», dijo Weber, abriendo la tapa del primer contenedor con un crujido metálico. El silencio que siguió fue más pesado que la nieve exterior. El contenedor no contenía abrigos de piel, no contenía las chaquetas acolchadas que Klaus había soñado. Estaba lleno, hasta el borde, de cruces de hierro, medallas al valor y miles de folletos de propaganda impresos en papel satinado que mostraban a soldados alemanes sonrientes bajo un sol de verano en Ucrania. También había botellas de vino francés que se habían congelado y estallado, bañando las medallas con un líquido rojo que parecía sangre seca. Weber se quedó paralizado. Su mente, forjada en la infalibilidad del mando, se enfrentó a un cortocircuito lógico. El segundo contenedor fue abierto con la misma desesperación. Contenía uniformes de verano, túnicas de sarga ligera y pantalones de algodón fino, destinados a una guarnición en el Mediterráneo que, por un error administrativo en la gigantesca y caótica red logística del Reich, habían terminado en las afueras de Moscú. Klaus sintió que algo se rompía dentro de él. No fue su voluntad, fue su fe. Miró las medallas, pequeñas piezas de metal frío que no ofrecían calor, ni protección, ni esperanza. Miró los folletos de propaganda, donde los rostros de los soldados alemanes parecían burlarse de su situación actual. La traición era completa. Berlín no solo les había negado la ropa adecuada, les estaba enviando símbolos de una victoria que ya no existía para hombres que ya estaban muertos. «Es un error», balbuceó Weber, su voz perdiendo su autoridad. «Un error logístico. El próximo envío será el correcto». «No habrá próximo envío, Weber», dijo Klaus, su voz sonando extrañamente tranquila, despojada de toda emoción. «Berlín no cree que estemos pasando frío porque, para ellos, el frío es una debilidad del espíritu. Nos han enviado medallas para que muramos condecorados. Nos han enviado propaganda para que creamos que tenemos calor mientras nos convertimos en hielo». Klaus caminó hacia el rincón donde estaba el prisionero ruso. El sargento soviético miraba las medallas esparcidas por el suelo con una expresión de curiosidad casi antropológica. Klaus tomó una cruz de hierro y se la mostró al ruso. «¿Ves esto?», preguntó Klaus. «Esto es lo que nuestra ingeniería nos ofrece. Metal frío para hombres congelados». Luego, Klaus hizo algo que hizo que Weber gritara de rabia. El capitán tomó uno de los folletos de propaganda, lo encendió con la vela y lo arrojó dentro del contenedor de uniformes de verano. El papel satinado y la sarga ligera prendieron fuego rápidamente, creando una pequeña hoguera que iluminó la choza con un resplandor naranja y cálido. Por un momento, el olor a tela quemada y papel reemplazó al olor a muerte. Los soldados, ignorando las órdenes de Weber, se acercaron al fuego, extendiendo sus manos negras y entumecidas hacia las llamas que consumían la propaganda del Reich. «Esto es traición», rugió Weber, sacando su Luger. «Richter, está destruyendo propiedad del Estado. Está quemando símbolos de honor.
Klaus se volvió hacia Weber, y por primera vez, el Standartenführer retrocedió ante la mirada del capitán. «El honor no nos protegerá de la gangrena, Weber», dijo Klaus. «Y si quemar estas mentiras nos da 5 minutos de calor, entonces es el uso más útil que han tenido desde que salieron de la imprenta». Pero la pequeña hoguera era solo un respiro temporal. La realidad de su situación era ineludible. Estaban atrapados entre un oficial fanático que prefería su muerte y una burocracia que los había olvidado. Y afuera, el sargento ruso tenía razón. El viento estaba cambiando. La tormenta real, la que bajaría la temperatura hasta límites desconocidos, estaba llegando. Fue entonces cuando Klaus tomó la decisión que cambiaría todo. Miró a sus hombres, miró al prisionero y luego miró hacia la oscuridad del bosque, donde sabía que había una aldea a pocos kilómetros. Una aldea que, según los informes de reconocimiento, estaba ocupada por civiles y una pequeña guarnición soviética. Sabía lo que encontraría allí: telogreicas, cientos de ellas, algodón acolchado que significaba la diferencia entre ver el sol mañana o convertirse en una estadística en los archivos de Berlín. El conflicto ya no era entre Alemania y la Unión Soviética, era entre la supervivencia y la estética. Klaus sabía que para salvar a su unidad tendría que convertirse en lo que Weber más odiaba: un hombre que rechaza su uniforme para abrazar la funcionalidad del enemigo. Pero para llegar a esa aldea tendrían que atravesar el corazón de la tormenta, enfrentarse a una fuerza que no conocía la piedad y, lo más difícil de todo, enfrentarse a la traición interna que Weber representaba. La tensión en la choza alcanzó un punto de ruptura. La bomba bajo la mesa estaba a punto de estallar de una manera sangrienta. Klaus sabía que el Standartenführer no permitiría que la unidad se desviara de su misión suicida. La lucha psicológica por la supervivencia estaba a punto de convertirse en una lucha física por el mando. Y mientras la propaganda ardía en el contenedor, Klaus se preparó para el acto final de su descenso a la locura o a la salvación. El invierno ya había dictado su sentencia, pero Klaus von Richter estaba decidido a escribir su propia apelación, aunque fuera con la sangre de sus propios superiores y el algodón robado de sus enemigos. La verdadera batalla por la telogreica estaba a punto de comenzar. El rugido de la tormenta se convirtió en un muro de sonido que borraba cualquier rastro de civilización. Dentro de la choza, el fuego alimentado por la propaganda nazi se extinguía, dejando tras de sí un olor a ceniza y derrota. El capitán Klaus von Richter miró a los hombres que quedaban, seres espectrales con ojos hundidos y miembros que ya no respondían. Sabía que si se quedaban allí, esperando un milagro de Berlín, el amanecer solo encontraría una colección de estatuas de hielo con esvásticas en el brazo. «Prepárense», ordenó Klaus, su voz apenas un susurro que cortaba el aire gélido. «Abandonamos el puesto. Nos movemos hacia la aldea al este». El Standartenführer Weber, cuya cordura parecía haberse desintegrado junto con el cargamento de medallas, se interpuso en la puerta. Su mano enguantada en cuero fino temblaba, pero seguía aferrada a su Luger. «Richter, esto es una deserción», siseó Weber, su rostro una máscara de odio y escarcha. «Si cruza esa puerta sin una orden directa del mando de división, lo haré fusilar. Sus hombres morirán como soldados, no como fugitivos». Klaus se acercó a Weber. No sentía miedo, solo una profunda e infinita fatiga. Miró el uniforme de Weber, todavía impecable, todavía rígido, todavía inútil. «Weber, mire a su alrededor», dijo Klaus señalando a los soldados que tiritaban en el suelo. «No hay nadie aquí para fusilar a nadie. El invierno ya nos ha condenado a muerte. Yo solo estoy intentando negociar una prórroga». «Es una orden», gritó Weber, intentando amartillar su arma, pero el metal se había contraído tanto por el frío que el mecanismo se bloqueó. El oficial de las SS miró su pistola con una expresión de traición absoluta. La ingeniería alemana, su última deidad, le había fallado en el momento supremo. Klaus no necesitó usar la violencia. Simplemente apartó a Weber de un empujón. El Standartenführer, cuyo cuerpo estaba tan debilitado por la falta de circulación, cayó contra la pared y quedó allí, balbuceando consignas sobre el honor mientras el frío comenzaba a reclamar su conciencia. Klaus no lo miró más.
Sabía que Weber ya estaba muerto. Solo era cuestión de tiempo que su corazón se diera cuenta. La unidad salió a la noche. El sargento soviético, todavía prisionero pero ahora actuando como una especie de guía silencioso, caminaba al frente. La marcha fue un descenso a los infiernos. Cada paso en la nieve profunda era una batalla contra la entropía. Los soldados alemanes, envueltos en sus capotes de lana que pesaban ahora como si estuvieran hechos de plomo, caían uno tras otro. Klaus veía cómo la lana absorbía la humedad de la nieve que caía y se congelaba instantáneamente al contacto con el aire a menos 40 grados. Sus hombres estaban caminando dentro de ataúdes rígidos que les impedían respirar hondo, que les cortaban la piel de las axilas y las ingles con los bordes endurecidos del tejido. Era la ironía final. El uniforme diseñado para proyectar la imagen de un superhombre se había convertido en el instrumento de su castración física. Klaus sentía cómo su propio capote le oprimía el pecho, una armadura de hielo que le robaba el aliento. Sus pulmones ardían con cada bocanada de aire ártico. Miraba al sargento ruso, cuya telogreica se movía con suavidad, adaptándose a sus movimientos, manteniendo el aire caliente atrapado en sus celdas de algodón. El ruso era un ser de carne y hueso. Los alemanes eran piezas de metal y lana congelada que crujían con cada movimiento. Tras 3 horas que parecieron siglos, las luces tenues de la aldea aparecieron a través de la cortina de nieve. No hubo batalla, no hubo heroísmo. Los centinelas soviéticos que custodiaban el lugar estaban tan sorprendidos de ver a esos espectros alemanes emergiendo de la tormenta que apenas ofrecieron resistencia. Klaus y sus hombres entraron en la primera casa que encontraron, una isba de madera donde el calor de una estufa de leña se sentía como una bendición divina. Allí, en la penumbra de la cabaña, Klaus finalmente se enfrentó a su destino. Había docenas de telogreicas apiladas en un rincón, suministros destinados a una unidad de refresco del Ejército Rojo. Klaus tomó una. Sus dedos, negros por la congelación en las puntas, acariciaron el algodón acolchado. Era tosco, olía a sudor campesino y a tierra, pero estaba caliente, estaba vivo. Con manos temblorosas, Klaus comenzó a despojarse de su uniforme alemán. Se quitó las condecoraciones, la túnica de lana gris que se rompió como el cristal al ser doblada, y finalmente el capote que lo había estado asfixiando. Se sintió desnudo, no solo físicamente, sino ideológicamente. Se puso la telogreica. El efecto fue inmediato. El calor residual de su cuerpo, que antes se escapaba a través de la lana mojada, fue atrapado por las fibras de algodón. Por primera vez en meses, Klaus dejó de temblar. Sus hombres hicieron lo mismo. Fue un acto de traición colectiva, una rendición ante la realidad de la materia. Los soldados alemanes, la élite de la Wehrmacht, se transformaron en un grupo de campesinos acolchados. Tiraron sus orgullosos uniformes al suelo, formando una pila de lana congelada y cuero rígido que parecía el despojo de una civilización olvidada. El sargento ruso, que los observaba desde la puerta, habló por última vez. «Ahora parecen hombres», dijo con una sonrisa triste, «pero ya es tarde para la guerra. El invierno ya ha ganado». Klaus se sentó junto a la estufa, sintiendo cómo la vida regresaba lentamente a sus extremidades, aunque sabía que perdería varios dedos. Se dio cuenta de que la telogreica no era solo una chaqueta, era una filosofía. Era la victoria de la función sobre la forma, de la necesidad sobre la vanidad. Mientras Berlín diseñaba uniformes para los libros de historia y los desfiles de propaganda, Rusia había diseñado ropa para los seres humanos que deben sobrevivir en el fin del mundo. El amanecer llegó con una claridad cruel. La tormenta se había detenido, dejando un paisaje de una belleza blanca e inhumana. Klaus salió de la isba y miró hacia el camino por donde habían venido. Allí, a medio camino entre la choza y la aldea, vio las siluetas de los que no lo habían logrado. Parecían mojones de piedra gris, atrapados para siempre en la postura de su última lucha. Y más atrás, en la choza, sabía que el Standartenführer Weber descansaba como un monumento al orgullo herido, envuelto en su cuero y su odio, perfectamente preservado por el frío que se negó a entender. La ofensiva alemana sobre Moscú se detuvo ese invierno.
No fueron solo los tanques los que se detuvieron, fue el corazón de un ejército que no estaba vestido para la realidad. Las estadísticas históricas dirían después que más de 100.000 soldados alemanes sufrieron amputaciones o murieron por el frío en esos meses. La Wehrmacht perdió más hombres por la hipotermia que por las balas soviéticas en el invierno de 1941. El alto mando alemán intentó ocultarlo, enviando recolectas de ropa civil desde Alemania en un intento desesperado por corregir su error, pero el daño ya estaba hecho. Klaus von Richter sobrevivió a la guerra, pero nunca volvió a ser el mismo. Pasó años en campos de prisioneros en Siberia, vistiendo siempre la misma telogreica que le salvó la vida aquella noche. Al regresar a una Alemania destruida y dividida, se llevó consigo una sola lección. El acero más fino del mundo no sirve de nada si el hombre que lo empuña se está convirtiendo en hielo. El legado de la telogreica perduró mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en el símbolo de la resistencia de un pueblo y de la eficacia de la sencillez. Mientras los uniformes alemanes se pudrían en los museos como reliquias de una arrogancia suicida, la chaqueta acolchada de algodón siguió utilizándose durante décadas, demostrando que en el gran teatro de la historia, la ingeniería que ignora la fragilidad humana está condenada al fracaso. Klaus, en sus últimos años de vida en una pequeña ciudad de Baviera, solía mirar las fotos de los desfiles militares con una mezcla de lástima y horror. Recordaba el crujido de la lana congelada y el peso de la armadura de hielo. Sabía que la mayor derrota del Reich no ocurrió en una mesa de mapas, sino en las costuras de un abrigo. La guerra se había perdido porque alguien en un despacho de Berlín decidió que el algodón era demasiado humilde para un conquistador. La historia de la telogreica es la historia de cómo un hilo de algodón derrotó al acero de Europa. Es un recordatorio de que la arrogancia es el conductor térmico más peligroso de todos, aquel que deja el alma expuesta al frío de la realidad. En las estepas rusas, bajo un manto de nieve que no conoce fronteras políticas, todavía descansan miles de hombres cuyos uniformes de lana son ahora sus únicos monumentos, estatuas de una vanidad que se congeló antes de alcanzar su meta. Y entre ellos, el eco de una chaqueta acolchada sigue contando la verdad, que para vencer al invierno, primero hay que tener la humildad de reconocer que somos carne, sangre y una necesidad desesperada de calor. El capitán Klaus von Richter cerró los ojos por última vez en una cama caliente, lejos del frente, pero su mente siempre estuvo allí, en esa choza, viendo arder las medallas y sintiendo por primera vez el abrazo salvador del algodón. El invierno había dictado su sentencia, y al final, solo los que se despojaron de su orgullo pudieron escuchar la respuesta. La guerra de los uniformes había terminado, y la sencillez, tosca y acolchada, se erigía como la única y verdadera vencedora de la estepa.